Buenas tardes. Nuevamente estamos saliendo al aire con el programa Enrique Saúl Buscando la Verdad. Empezamos en el anterior programa un estudio que lo considero muy importante, ¿no? ¿Existe la vida después de la muerte? Y decíamos en el primer CD o en el primer video que para ese estudio hay que hacer una serie de estudios preliminares y ya lo hemos hecho, hemos visto el concepto de alma, ¿no? El concepto de alma. El alma, como recordaremos, es algo que da la fuerza vital al cuerpo, en este caso la sangre, la vida misma, la fuente de los sentimientos. Pero también vimos que la palabra de Dios dice que el alma es una parte, o que el hombre no puede matar, más bien dicho, ¿no? Es inmortal esa parte, ¿no? Entonces, hay muchas personas que no investigan bien esta situación y se forman un concepto solo de uno. Por ejemplo, los señores testigos de Jehová, ellos solamente dicen que el alma es la sangre. Debido a eso, pues no hay transfusiones, no hay nada de eso, porque la sangre es la vida de la persona. En eso estamos bien. Habíamos visto también el concepto de espíritu, porque estos términos tenemos que utilizarlos con mucha frecuencia en el estudio que nos hemos propuesto llevarlo a cabo. Y decíamos que el espíritu es, Jesús dijo, ¿no?, que es como el viento, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Y el segundo concepto, prácticamente habíamos visto que es algo que habita, una entidad que habita fuera del cuerpo. Y hemos visto la cita de Hebreos, ¿no? La cita de Hebreos que dice, ¿por qué no obedeceremos al Padre de los espíritus y viviremos? Bien, perdón. Así encontramos nosotros algunas palabras en la Biblia que tienen más de un significado. Aún en la misma palabra de Dios encontramos estas palabras. Por ejemplo, el Evangelio de Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto lo han manejado muy mal el sistema religioso. Se han formado diversas religiones basadas en este texto. Creer significa obedecer. Y el ejemplo o el mayor ejemplo de obediencia lo hizo prácticamente Abraham, ¿no? Abraham, cuando Abraham y Sara no tenían hijos, ya eran personas muy maduras, y al final de cuentas, cuando Adán tenía 100 años y Sara 90, salió un hijo de la promesa. Entonces, más tarde, a la vuelta de unos 12, 13 años posiblemente, Dios le vuelve a hablar a Abraham y le dice, sacrifícale a tu hijo. Y él no se rehusó. Entonces, ahí está el creer. El creer significa obedecer, porque Abraham ya estuvo todo dispuesto, ya inclusive con el puñal, y escuchó una voz que le dijo, no le hagas daño. Entonces, aquí ya hemos leído este texto. Vamos a segunda de Juan. Fíjense en que con las mismas, aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Acá, en cambio, la palabra mundo, fíjense, ¿no? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, la voluntad de Dios permanece para siempre. Estamos viendo
que en la primera cita se refiere a los hombres, a las personas como tal. Se refiere a ese inmenso amor que tuvo Dios al mandar a su Hijo para que Él ocupase el lugar de cada uno de nosotros, es decir, vino a morir en la cruz. Aquí, en cambio, no se refiere a eso, se refiere más bien a lo carnal, a lo material y a lo pecaminoso, porque clarito nos está diciendo, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No améis al mundo. Por eso decimos que aquí la interpretación es lo pecaminoso, lo carnal. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense. Entonces nosotros podemos darnos de cuenta con las mismas palabras, mundo, existen dos criterios diferentes, ¿no es cierto? Ya, entonces, vamos a ver, ¿no? Dice, la segunda se refiere a lo carnal, ya lo dijimos eso, que son palabras exactamente iguales, pero tienen diferente significado. Como cuando muere el cuerpo, aquí hay otra cosa que vamos a ver, ¿no? Decíamos que es la fuerza vital de alma, ¿no? Es la fuerza vital que da vida al cuerpo. Es la fuente de los sentimientos y la vida misma. Cuando el cuerpo muere, estos tres conceptos prácticamente también se van a la tumba. El corazón, la fuente que es la fuente de los sentimientos, nadie ha sacado el corazón para que no se vaya. La vida misma también. Entonces, esos tres conceptos acompañan al cuerpo cuando muere. No así el cuarto concepto, que es algo diferente al cuerpo, y por eso Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. Bien, entonces hasta aquí hemos visto ya la inmortalidad del alma. Hemos visto, ¿no? En cuanto al espíritu, decíamos que el primer concepto, le pertenece a Dios, porque Dios es el que hace todas las cosas. Vamos a ver, dice que es como el viento, ¿no? Que el viento viene, sopla de donde sea, pero tampoco se sabe a dónde va. Vamos a ver el Salmo 135:7, Salmo 135:7. Aquí nos dice lo siguiente, dice, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Entonces, le pertenece exclusivamente a Dios, porque solo Él lo puede hacer. Solo Él lo puede hacer. Vamos viendo un texto más en Eclesiastés 11:5. El libro de Eclesiastés 11:5. Allí vamos a ver qué es lo que encontramos. Eclesiastés 11:5. Nos dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, pero Dios sí lo sabe, ¿verdad? Por eso digo que le pertenece este concepto exclusivamente a Dios. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Solo Dios tiene autoridad sobre estos depósitos del viento. Entonces, por eso digo, esa es la razón por la cual sostengo que eso le pertenece exclusivamente a Dios. Vamos al segundo concepto, ¿no? O veamos una cita más, Ezequiel
37:9, aquí es la porción de la palabra de Dios, se refiere, aunque aquí nos habla de huesos muertos, pero la interpretación realmente es otra. 37:9. Dijo, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Poder exclusivo solo de Dios. Bueno, vamos al siguiente, a la siguiente parte, ¿no? Habíamos leído Hebreos 12:23, lo vamos a repetir nuevamente, y dice lo siguiente: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Qué es realmente esto? A los espíritus de los justos hechos perfectos. A mi modo de ver, esto está directamente relacionado con la predestinación. Predestinación que se hizo antes de que el mundo fuese. Ya. Aquí dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos. No nos olvidemos de eso, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué era la predestinación? Era el concepto poder exclusivo también solo de Dios. Él conoció quiénes eran los que iban a obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la predestinación, el conocimiento anticipado antes de que las cosas se den. Y por eso digo, según la palabra de Dios, la predestinación se hizo antes de la fundación del mundo. Veamos lo que dice Lucas 10:20, que son estas personas las que están inscritas inclusive en el libro de la vida en el cielo. 10:20 dice: cuando Jesús mandó en comisión a los apóstoles, ¿no? Ellos regresaron y daban felices el informe, ¿no? Y entre ellos decían, le dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Vamos a una cita más, ¿no? Filipenses 4:3, el libro de la carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 4, el versículo 3. Nos dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, aquí nosotros podemos ver que no solamente se conoció quiénes eran los que iban a escuchar, a obedecer el Evangelio, sino aún sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida. Así es como la palabra de Dios nos indica. Y si no, pues vamos a comprobar leyendo el libro de la carta de Pablo a los Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 8, los versículos 29 y 30. Tiene el mismo
propósito que de Hebreos, o la misma terminología, diría. Ya. Fíjese, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entre muchos hermanos, y nuestro Señor Jesucristo también en la resurrección es el primogénito. Ya, a los cuales predestinó, a estos también llamó. Vamos con dos aspectos: predestinó, llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y qué dice Hebreos? A los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, no creo equivocarme. Estas personas posiblemente son las que mencionaba nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, los versículos 23 y 24. Un diálogo que se daba con una mujer samaritana, ¿no? Dos mentes totalmente diferentes, una terrenal, una celestial, y lógicamente pues la mujer no entendió mucho, pero sí tuvo la capacidad de comprender cuando Jesús le preguntó y le dijo: ven con tu marido acá, y ahí ella se dio de cuenta que era un profeta. Y aquí dice: más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí nosotros podemos decir muchísimas cosas de este texto, pero solamente nos vamos a remitir a lo que está aquí, ¿no? Dice: más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, el verdadero cristiano no es como el mundo religioso lo hace, no. Aquí estamos dando las pruebas. ¿Y qué dice? Dios es espíritu. ¿Quién le ha visto a Dios? Si es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es la verdad? Someterse a toda la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros vemos en el mundo religioso que eso no se da, pues. Hay muchísimas cosas que decir sobre eso, pero no lo vamos a hacer, nos quedamos solamente allí. Juan 5:25, también aquí nos dice lo siguiente: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz y el Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Pero aquí no se trata de estar muertos en los sepulcros, no se trata. Hay dos tipos de muerte también que también lo vamos a analizar. La muerte espiritual y la muerte física. Aquí nos está hablando de la muerte física, de la muerte espiritual. De cierto os digo, dice, viene la hora, y ahora es cuando los muertos espiritualmente oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Aquí fíjense, según la tesis que el mundo religioso tiene, aquí no dice nada de creer, no dice solamente oír.
Entonces aquí saltaría otro concepto, formar otro grupo que oigan la palabra de Dios y punto. Ya serían salvos según el concepto humano. Pero no es así, Y veamos en segunda de Juan 8:9. Segunda de Juan 8:9. Nos dice: Segunda de Juan, los versículos 8 y 9. Aquí otra mayor prueba sobre la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis del fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y aquí está: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Cuántas religiones no tienen la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? Son muchas. El que permanecer. El que perseverare en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Qué textos más claros para nosotros realmente decir que sí estamos en la doctrina de Cristo? Que sí somos. La palabra de Dios es una semilla, ¿no? Es la semilla. Así dice la Escritura. En Lucas 8:18 me parece, dice que es la palabra de Dios la semilla. Si se siembra la buena semilla, ¿qué produce? Produce solamente cristianos. Por allá, por el libro de los Hechos 11:26 dice que en Antioquía se reunieron con la iglesia durante todo un año y allí se les llamó cristianos por primera vez. Pero solamente eso. Yo no puedo decir soy católico cristiano, no puedo decir soy bautista cristiano. Solamente soy cristiano, no más nada. Y el ser cristiano significa sin tener apodos de ninguna especie. Entonces, hasta el momento hemos mostrado 3 textos que nos enseñan sobre la inmortalidad del alma, ¿no? Sobre la inmortalidad del alma. Y estos textos son Mateo 10:28, Apocalipsis 6:9, dice que cuando se abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido decapitadas por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y ellas clamaban, ¿no? Y también el capítulo 24 también de Apocalipsis. Entonces, nosotros hemos demostrado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, lo mismo que pasó con Él, pasará con los seres vivos. Especialmente con el sector que han dado bajo su voluntad. Vemos en Segunda de Corintios, seguimos demostrando la inmortalidad del alma. Segunda de Corintios, el capítulo 4, 16, el versículo 16. Notemos nosotros lo que nos dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Aquí la pregunta de rigor, ¿no? ¿Cuántos hombres había en Pablo? Me refiero a hombres de carne. ¿Había uno o habían 2? Si es que esto no quiere decir el hombre interior, el alma, entonces no sé qué enseñe.
pero estamos conscientes, fíjense, nosotros por diversas cosas, la edad, una de ellas, la enfermedad y tantas cosas que podemos atribuirle. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, lo que nosotros vemos, lo que nos vemos, se va desgastando por diversas circunstancias. El interior, no obstante, se renueva día a día. Entonces, es indudable que aquí nos está hablando del alma, y aquí el apóstol Pablo le considera como hombre interior. En Romanos 7:22, para seguir demostrando, ¿no? Porque según el hombre interior, notemos, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Claro, ¿cómo no se va a deleitar el Espíritu si Dios nos dio? Entonces, con esto, una última cita más, porque no creo que no nos alcance el tiempo para más. Efesios 3:16. Y seguimos, lo hemos seguido demostrando y lo seguiremos haciendo. 3:16. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Más claro no puede hallarse pues esto. Entonces estamos demostrando que el hombre interior, esa parte espiritual que no muere con la muerte, el cuerpo solamente le sirve de morada temporal, pero una vez que el cuerpo muere, ese hombre interior o esa alma, como se quiera decir, sale de nuestro cuerpo. Segunda de Corintios 4:18, parece que sí alcanza. Veamos, Segunda de Corintios 4:18. Aquí una prueba más, ¿no? Las pruebas son abundantes las que estamos dando. ¿Qué dice aquí? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Quién puede verle al hombre interior? Nadie, solamente Dios. Bueno, nos quedamos ahí y si Dios permite grabaremos el día de mañana también, ¿no? Muchísimas gracias.